Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente damos lugar a esta reunión que tenemos, que le llamamos Triple Mirada, en TVO Televisión. Y vamos a conversar ahora con Juan Camus sobre distintos temas que a nosotros nos preocupan y que también nos deben ocupar, porque el ser humano no solo debe tener una visión proactiva de lo que quiere para su vida, sino que también ser activo, hacer cosas. Bueno, y también ver lo que pasa en la realidad. Hoy día tenemos esta semana, y casi siempre también han habido otras oportunidades, pero ahora nos encontramos con que Valparaíso se ha encontrado nuevamente con un medio tradicional que hizo nacer, mejor dicho, a Valparaíso. Y se trata de los veleros que se encuentran en surtos de nuestra bahía y que podemos visitarlos. Los veleros fueron los que trajeron la carga. Todavía la carga marítima es la principal, porque lo más pesado siempre se transporta por mar. Y nosotros vemos este milagro de esos vehículos marítimos que se impulsan con energía eólica, es decir, el impulso del viento. ¿Cómo ves, Juan, tú esta llegada de estos veleros que marcan como un retorno al nacimiento de Valparaíso en alguna medida? Porque así también llegaron los primeros aportes, la logística llegó a través del mar. En realidad es un escenario maravilloso, Juan. ¿Ah? Tener esa regata en Valparaíso es un regalo a los ojos de todos los porteños. Correcto. Porque tú sabes, la mayoría de la gente en Valparaíso tiene vista al mar, por lo tanto, correcto, desde su propia casa, desde su propio balcón, puede apreciar esta maravilla surcando las aguas del puerto. Recuerdo de chico pasear por el muelle Prat y el muelle de la Sudamericana, y ahí teníamos un espectáculo fabuloso todos los porteños en la costanera, que era el Club de Regata de Valparaíso antiguamente, cuando no sé si tú te recuerdas, con sus graderías allí de madera donde uno se podía instalar, a mirar cómo la boga en la poza que le llamaban la poza de abrigo. En la poza de abrigo, cómo hacía todo su espectáculo, claro, el Club de Regata de Valparaíso. Fueron tiempos en que el mar era parte de la vida. Era parte de la vida del ciudadano, cotidiana, el espectáculo. Sí, hoy día nos encontramos con algunas dificultades para poder ingresar a la línea de costa, poder apreciar el puerto con su actividad, ¿no es cierto?, febril, va cada vez más cerrando los accesos a los porteños al mar. Fíjate que es interesante eso que tú acotas, porque me trae a la memoria algunas anécdotas bien interesantes, que por ejemplo cuando yo hacía clases en el liceo nocturno tenía algunos alumnos que eran, digamos, que practicaban la regata o la boga, porque indistintamente se le llamaba la boga, y tenían que usar las yolas que se llamaban, que era de madera muy fina. Y uno de ellos, me acuerdo que trabajaba en la Chilena Tabaco, este muchacho me contaba una anécdota. Una vez ellos con su yola llegaron muy cerca de una nave que estaba allí cargando melones, y le hicieron seña a uno de los tripulantes que estaba, que le mandaron melón, y lanzaron el melón de arriba, y el que estaba abajo no alcanzó a retenerlo. Entonces el melón cayó con tanta fuerza que rompió la yola, porque era de madera muy fina, era muy fina, acuérdate que después y rompieron, y me contaba, dijo, nunca hemos batido el récord como aquella oportunidad, porque bogando a toda vela, a todo remo, porque no era vela, llegaron ahí al sector que tú describías. O sea, una anécdota de ese tipo, él contaba el otro día porque él se levantaba muy temprano, 2 o 3 días a la semana, a practicar la boga o el remo, como le llamaban. Haciendo un poco ese mismo recuerdo, Juan, yo tuve un compañero en el Liceo Eduardo Labarra que también practicaba boga, fíjate, y me recuerdo que en ese tiempo él ya pudo entrar a la universidad por esta área de los deportistas. Entonces él entró por la ventana, no entró por la prueba de aptitud académica, porque era deportista destacado. Hoy día esto se ha trasladado, ¿no es cierto?, a Placilla. Exactamente. A Curauma, fundamentalmente ahí al Tranquila Luz, donde estuvieron compitiendo, ¿no es cierto?, los últimos juegos, ¿no? Y ahí se está concentrando como un área. Pero suena contradictorio, Juan. Suena un poco contradictorio. Es que Valparaíso, bueno, también tú en tus investigaciones yo me he dado cuenta que has visto mucho la realidad de la ciudad, Valparaíso ciudad con Valparaíso puerto. Y a veces estas dos cosas como que se relacionan y chocan un poco. Por ejemplo, yo sé que tú hiciste un estudio muy
interesante cuando estuviste en la Universidad Católica con respecto al viaducto que debiera ocuparse realmente para llegar al puerto, ¿no es cierto?, para llevar la carga al puerto, que sería la más expedita, que es un proyecto distinto al que se hizo ahora por el sector de Playa Ancha. ¿Cómo era ese más o menos? Ese proyecto estaba antes de que nosotros hiciéramos nuestra tesis de investigación. La tesis de investigación del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso se llamó Evolución Histórica Urbana de Valparaíso. Correcto. Porque primero hacemos un paneo de evolución histórica urbana sobre la ciudad. Y luego es la Cabritería, un modelo de investigación urbana, así se llama. Correcto. La Cabritería es una quebrada que queda en la parte norte de la ciudad, que llega a Yolanda y que nace arriba en el aeródromo de Rodelillo. Es una quebrada que son 5.000 metros, 5 kilómetros desde arriba hacia abajo. Ese es el acceso norte que tenía planificado Valparaíso. Ya habían habido algunos proyectos cuando nosotros hicimos esa investigación y sobre esos proyectos nosotros trabajamos. Lamentablemente terminó construyéndose el acceso sur, ¿ah? Claro. Como parte, como compitiendo con el acceso norte, como claro, una alternativa al acceso norte. Y tal como lo conversábamos la vez anterior en este mismo programa, allí se requería una obra de ingeniería fantástica, y la obra de ingeniería era abovedar la quebrada. Yeah. ¿Ah? Entonces es más fácil hacer un camino de ladera actualmente, y más barato, que hacer un abovedamiento de una quebrada que tiene 5 kilómetros, o sea, claro, no es menor. Tienes toda la razón, pero también con los problemas que acarrea y con las ventajas, porque también hay que reconocerlo, ese nuevo acceso tiene muy bella vista, impresionante también, porque está al lado de los acantilados. Y como, digamos, una contraparte, hay mucho riesgo, muy poca visibilidad, hay días de mucha niebla, hay, bueno, riesgos de accidente también. Bueno, la vida es así, la opción a veces es como una Y. Me contaba un ingeniero mercante una vez que la vida es una Y, y me dejó pensando, en el sentido que uno elige uno de los brazos de la Y ya no puede volver atrás. Y uno se queda pensando que a lo mejor debió tomar la otra alternativa, que era la correcta, pero la vida es así. En este caso, yo no me puedo imaginar en estos momentos Valparaíso sin el acceso sur. Claro, exactamente. Imagínate cómo estarían los camiones bajando por Agua Santa, por Santo Osa, con todas estas cargas que hoy día... O sea, sería imposible para Valparaíso Centro tener los camiones en la vía. Por lo tanto, la alternativa de acceso sur sí le ha dado un plus a claro, y si uno no va muy atrás en el tiempo, yo hacía clase también en INACAP, y me acuerdo que trágicamente todos los camiones que bajaban por Santo Josa terminaban chocando justamente el fronti de INACAP, que ahora es de la municipalidad, y ya era en ese pasaje, siempre terminaban ahí. Pasaje Casablanca. El pasaje Casablanca. Yo creo que realmente, bueno, como la vida es, también nos vamos acostumbrando a la arquitectura nueva. Vamos asimilando que ya el acceso sur es parte de Valparaíso, y ya la gente lo tiene incorporado. Esa parte que era Quebrada Verde, está como parte de la parte urbanística ya de la ciudad. Yo creo que debemos hacer una pausa, ¿te parece, Juan Camus, nuestro compañero de locución y de comentario? Nos falta la tercera mirada. Francisco Jara está en este momento ausente, pero ya nos acompañará en una próxima edición de este mismo programa. Hacemos una pausa y ya estamos con ustedes. They told me that my destiny was already written, that the limit was already set. But I decided to break all the rules, go beyond the limit. It was anybody expecting me. And I did. 1965, single Vineyard, just. This is a man's world. Bien, y continuamos con nuestro programa Triple Mirada, con el profesor Juan Camus, geógrafo, y conversábamos recién, hace un instante, con respecto a estas contradicciones del transporte, de los conflictos que surgen entre la ciudad, la urbe, y el comercio, la parte marítima. Yo estaba leyendo a Mari Graham en Diario de su Permanencia en Chile,
del año 1822, y también ella ya en ese tiempo se cuestionaba unas cosas bien curiosas, Juan. Fíjate que decía ella, ¿cómo es posible que los chilenos traigan en grandes recuas de mulas toda la carga de los minerales para embarcarlo en Valparaíso? Se preguntaba ella, y bueno, como buena inglesa, en el sentido, ¿por qué no emplean los medios marítimos para traer esa carga? ¿O por qué no la cargan directamente en el norte? Sino que la traen con mulas, la descargan en Valparaíso, la vuelven a cargar en las naves, que eran lanchones, porque tampoco se cargaban en el muelle, cargaban en los veleros y volvía a salir con dirección a Europa. Entonces, esa pregunta, ¿quién la podría resolver? Eso tiene una explicación, y la explicación es que estábamos en los principios de lo que era armar una flota mercante nacional. Correcto. Lo primero fue armar una flota naval. Correcto. ¿No es cierto? Claro, defensiva. La expedición claro, libertadora del Perú, ¿no? Exacto. Entonces, la apuesta estaba primero, ¿no es cierto?, en una flota naval, No, una flota armada. la armada. Posteriormente, ya por el 1840, don Guillermo Wheelwright, haciendo oído un poco a lo que María Gaja planteaba, se da cuenta que se necesitan naves para hacer el cabotaje, porque a eso le llaman en términos marinos, ¿no? Cabotaje, ¿no? El cabotaje, claro, la carga interna que se distribuye a lo largo de todo el país. Entonces, don Guillermo Wheelwright, gran norteamericano, crea la Pacific State Navigation Company, claro, como la primera empresa, ¿no es cierto?, dedicada fundamentalmente al traspaso de mercancías. Hay que hacer notar que no solamente lo más pesado se transporta en buque, sino que también los volúmenes, Juan. Exactamente. Sí, también los volúmenes. Exactamente, todavía. No hay carga, digamos, voluminosa o pesada que no venga a través de la vía marítima, ¿no? Aún la línea aérea, el transporte aéreo en general, no ha podido reemplazar ni tampoco la terrestre al gran volumen que puede transportar la carga marítima. En este sentido también es interesante lo que uno puede descubrir en Chile, una aparente también contradicción, porque también tú lo señalabas muy bien en el sentido de que a Chile le faltaba desarrollar su marina mercante nacional para hacer el transporte, pero ha pasado el tiempo y aún así nosotros no tenemos una marina mercante que al país más largo quizás, sin ser isla, tan vinculado con el mar. Sin embargo, no tengamos un medios marítimos que nos puedan transportar a lo largo del país. Por ejemplo, los escandinavos, los ingleses usan mucho el medio marítimo para vincularse. ¿A qué se deberá eso? Tú como geógrafo nos podrías explicar a qué se deberá. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda hizo un intento muy serio de crear la empresa marítima del Estado. Empremar. La Empremar, claro, que tenía en Navarino y otros lagos después. Exactamente. Y que era como la vinculación, ¿te acuerdas? De la ruta panamericana, sí, y que se cortaba, ¿no es cierto?, en Puerto Montt y continuaba luego después con los buques de la Empremar. Yo tuve el privilegio también de conocer al Navarino y estar a bordo de él, cuando ya estaba muy rumboso, estaba en Puerto Montt ya en desguace, pero lo vi y me sentí privilegiado de conocer esa nave. Pero ¿qué pasa después? Nunca más se hizo ese intento, digamos, porque la gente se vuelque al mar, porque lo curioso, ya nos pasamos a otro plano, que Chile, siendo un país marítimo, tenga símbolos que son terrestres en todas las cosas. Tenemos el cóndor, y no es el albatro, no es la gaviota, tenemos al guaso, que es mediterráneo, en un país que tiene 300, 400 metros de ancho. ¿Cuánto es lo más que tiene? ¿300 kilómetros más o menos? ¿Cuánto es? Y resulta que... El ancho más largo está en Punta Angamos, en el norte, y ¿con cuánto? En el extremo sur, en Punta Arenas. Ah, no recuerdo bien la cifra exacta, pero no es más que estrechísimo, eso. No es más que eso. Estrechísimo. Y en ese sentido también nos lleva a otro. O sea, parece que también nosotros, y digámoslo, hacemos mucha poesía del mar, los vinculamos al mar, y hacemos un panegírico al mar. Es lo que digo también un poco irónicamente de Valparaíso, que la gente hace una oda al mar, pero de repente me encuentro yo, y no sé si compartes conmigo, Juan, que quiere a Valparaíso la gente, lo mantiene limpio. Yo quisiera, Juan, antes que se me vaya la idea, poder responderte primero a una inquietud que tiene relación con el cabotaje. Lo primero. El primer sí, tema que tocaste creo que es endémico. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Preguntémosle a los pascuenses, preguntémosle a los de Juan Fernández. Todos tienen problemas con el transporte marítimo de cabotaje. ¿Verdad? Sí. ¿No? Que el buque no llega, que se echó a perder, que las cosas de la Pascua llegaron para el Año Nuevo. Tenemos un problema de cabotaje nacional. No sé si desde el punto de vista económico tal vez no es lo más rentable.
Correcto. Porque además hemos privilegiado el transporte terrestre. Exacto. Ni siquiera de ferrocarril, como Wheelwright, ¿no? Que creó el ferrocarril Exacto. también, sino que el transporte terrestre por camiones. Claro. Hemos privilegiado esa línea de desarrollo, pero no la línea de desarrollo marítima vía cabotaje para esta Claro. Chile tan largo, ¿no? Yo creo que por ahí está un poco, tal vez, desde el punto de vista de la rentabilidad, a los empresarios no les interesa el cabotaje nacional. Y tampoco a lo mejor está la visión nacional de crear como existió antes. Yo veía que en los trabajos que tú has hecho hay algunas cosas que me dan un poco de nostalgia. Por ejemplo, mirar los tranvías, por ejemplo, la empresa de transporte colectivo del Estado, que también veía ahí, los trolebuses que son, digamos, una reserva histórica que está quedando porque tienen incluso los colores estándar que tenía la empresa de transporte colectivo del Estado y también los ferrocarriles, ¿te acuerdas? Verde abajo, amarillo crema arriba, que eran todo eso, y eso era de carácter nacional y era una impronta que tenía el país, y eran unos ferrocarriles que a mí me llamaban mucho la atención, porque cuando yo vivía en Quilpué, mi mamá ponía la hora por el paso del tren. Así era de inglés, bueno, inglés. Eran ingleses, ¿te acuerdas que incluso las vías estaban por el sector izquierdo? Bueno, eso me Bueno, contestaste. ahí hay una herencia inglesa muy fuerte, ¿ah? ¿Sí? En todo lo que dice relación con el desarrollo mercante de Chile, tanto desde el punto de vista naval como desde el punto de vista mercantil, comercial, ¿ah? De Marina Mercante Nacional. Creo que ahí los ingleses fueron un gran aporte para el desarrollo de Valparaíso durante todo el siglo XIX, parte del XX. Qué bien, Juan. Pero a propósito de eso, y yo creo, no sé si me atrevo, discúlpame, pero tú estás preparando una cosa bien interesante que vamos a hacer también en TVON, que es una ruta también de lo que han sido los ingleses. Yo creo que podríamos también a nuestros telespectadores anunciarles ese trabajo tan interesante que vas a hacer tú, por ejemplo, de investigar aquellos hitos en Valparaíso, aquellas señales típicas, aquellos íconos de Valparaíso, y que tienen que ver con los ingleses y que en general con los anglosajones o los angloparlantes, porque también hay norteamericanos, ¿no es cierto? Pues irlandeses. También, exactamente. Irlandeses. Entonces, pero es interesante ese estudio porque tú ya lo describiste el otro día, lo esbozaste y fuiste planteando de cómo en un lugar X, ¿no es cierto? Partiendo, por ejemplo, de la Plaza Aduana, uno podría seguir un verdadero circuito de aquellos elementos en los cuales están presentes los ingleses. Por ejemplo, yo cuando era niño veía el Muelle Barón. El Muelle Barón era con unos carros que pasaban por sobre la Avenida España, llevando carbón o trayéndolo de los buques hacia el gasómetro, que funcionaba con carbón. Y eso fue diseñado, hay una placa por ingleses que se soportaba. O sea, la presencia inglesa, como también la alemana, la italiana, etcétera, pero la inglesa fue un carácter distintivo que marcó, y quizás por eso que alguna gente vanidosamente, y a mi juicio un poco impropiamente, hablaba que nosotros éramos también los ingleses de América, ¿te acuerdas? Sí, me recuerdo siempre de ese dicho. Mira, sí, estamos en un proyecto con TVON que esperamos llevar a cabo pronto. Esto tiene sus raíces, Juan, en la independencia de Chile. Mira. Ahí tienen sus raíces. Porque antes de la independencia de Chile, Chile tenía que comerciar solamente con España. Ah, sí. Entonces había un monopolio español. Correcto. Entonces al declararse la independencia de Chile, se decreta la libertad de comercio. Y los ingleses que andaban merodeando por estas costas ya de hace mucho rato, tanto ingleses como norteamericanos, sí, porque los norteamericanos apoyaron mucho lo que fue la independencia de Chile. Entonces, durante ese periodo, cuando se abrió la libertad de comercio en Chile, llegaron los ingleses de acá a Valparaíso, pero en masa. De hecho, lo relata Mary Graham allí. Describe que había más de 5.000 ingleses. El habla inglesa en Valparaíso predominaba antes que el habla española. Por lo tanto, tenemos algunos elementos distintivos que le vamos a llamar nosotros la ruta de los ingleses. Interesante. Y a propósito de eso, fíjate, como tú bien señalas, bueno, tenemos también a la Mary Graham, pero también tenemos a este otro, a Edward Peping, el primer alemán que llegó a Chile en 1826. Y fíjate que él cuenta una cosa que corrobora lo que tú estás diciendo. ¿En qué sentido? Que cuando él llegó al Paraíso se desilusionó un poco, porque pasando las vicisitudes del Cabo de Horno, con temporales, se le rompían las velas, casi eso sobraban, llegar a Valparaíso y todos hablaban, vamos a llegar a Valparaíso, que su nombre indica voy a Valparaíso un poco, ¿no? Vio unos cerros que estaban escuálidos de vegetación, medio amarillento, sin bosques,
Entonces este señor Pepín se desilusionó, al igual que un poco la Mary Graham también cuando llegó en la Doris, cuando se le murió el marido y ella siguió navegando. Pero ¿qué pasa con Pepín? Dice que se bajó y le llamó la atención que él quería ver algo típico de gente vestida a la chilena, para que fuera algo típico. Pero vio pura gente vestida a la europea, a pesar de que las construcciones eran de adobe, pisos de tierra. Decía que escuchaba hablar más idiomas extranjeros que el español. Y veía gente vestida de distintas maneras. Nunca logró encontrar en el Valparaíso incipiente de aquella época, nunca logró ver a alguien vestido a la chilena, digamos. Es curioso. Yo creo que Pepe vino en verano a Valparaíso. Claro. Vino en verano, ¿eh? Yo tengo toda la percepción de que él vino en verano, de verdad. Claro. Hemos leído los mismos libros, Claro. Juan, entonces Sí. yo he leído el capítulo de Pepe en Valparaíso y comparto Claro. lo que tú relatas. Sí, claro, ¿Ah? claro. Porque con las lluvias de invierno los cerros vuelven a tomar su Bueno, su eso lo tonalidad describe, verde, sí, y lo sí. describe la Mary Graham. Lo describen los dos, que hay tal cual distintas, como tú claro, lo estás que tienen mencionando. que tienen una característica en una época. Bueno, Valparaíso tiene esa magia también, ¿eh? Porque reconozcamos que sigue teniéndola, porque cuando uno ve también cuando los aromas empiezan a florecer, nos anticipan, digamos, las estaciones estivales, también nos marcan a nosotros. Bueno, quizás la magia de Valparaíso tiene eso, los chaguales que también están en los cerros y que aparecen y que después se autoinfringen el fuego. Bueno, todas estas características hacen también esta zona muy interesante de conocer. Por eso es que casi uno debiera ser como turista permanente de Valparaíso, porque nos está siempre entregando una serie de cosas que nos fascinan, o quizás nosotros somos demasiado fanáticos. Nos tocó llevar a unos profesores que llegaron del norte a hacer un tour, y alguien dijo, yo no sé si con ironía o con alegría, dijo, se nota que a usted le gusta vivir acá, o a lo mejor también con envidia. Pero esas son las cosas que pasan. Ahora también, en estos libros nos muestran algunas debilidades nuestras. Por ejemplo, Pepín nos señala una cosa curiosa que hasta ahora también me llamó la atención. Hoy día pasando por la Plaza de Viña, veía la proliferación de perros. Estaba lleno de perros. Pero ¿quién lo anuncia? También ¿quién lo dice? Este señor Pepín, el alemán, dice en el año 1826 que lo que más le molestaba quedarse acá eran las pulgas, que no podía dormir con las pulgas, entonces se dormían, dice que la gente popular dormía en las calles, dormía en lugares o buscaban, y era imposible, que estaban agobiados por las pulgas. Y él dice ahí, desliza, quizás esto se deba a otros factores, pero también a la inveterada costumbre de los chilenos a juntar verdaderas manadas de perros. Y ahora vemos que estamos en el siglo XXI y siguen habiendo perros por doquier, ¿no es cierto? Y eso es una solución que nadie encuentra, porque algunos le dicen de una manera y otra. Bueno, eso es lo que puede contarnos Valparaíso del tiempo pasado y que también viene a ser, curiosamente, como una constante espiral, también un problema presente. Yo creo, Juan, yo leí a Pepe también en el capítulo de Valparaíso, y Pepe relata que se quedó en Casablanca, Claro. con sí. un inglés que había allí, ¿no? Y incluso tiene unos relatos en inglés allí acerca de lo que expresa este inglés que estaba durmiendo con él. Las pulgas no los dejaron dormir, la verdad. Las pulgas no los dejaron dormir. Y el inglés expresa ahí una expresión y dice, madre mía, ¿quién me mandó a venir acá a esta parte del mundo? donde no podía dormir, claro. El inglés, la verdad. Y está escrito en inglés ahí lo que dice Pepe. Por tanto, las pulgas y no era un problema solamente de Valparaíso, en Casablanca no creo que haya me refería a Chile, porque él hace hincapié en eso de los chilenos. Sí, bueno, él relata su estadía en es Casablanca. interesante, fíjate, la vinculación de los chilenos con los animales. Fíjate, yo creo que nos está quedando poco tiempo, ya vamos a terminar, pero me acabo de acordar de una anécdota también. El profesor, pintor Víctor Arévalo, es un profesor y es un pintor en acuarela, pero que es mágico, que pinta con terno, no se pone bata ni nada como los pintores, sino que sale como muy elegante y en la acuarela tira. Y a diferencia de los cultores que dicen que hay que sacar lo que sobra para que salga, él dice aquí hay que poner lo que falta, porque el papel está en blanco y él le va tirando. Y este profesor contaba una cosa, que Valparaíso tiene una deuda muy grande con un animal. ¿Y sabes con cuál? Con el burro. Porque Valparaíso no habría podido ser creado si no es por el burro. Y él dice que uno de los animales, podríamos llamarle heráldico, no lo dijo así él, es decir, de los emblemas, debiera ser el burro más noble. Y me empezó a contar porque él investigó sobre el burro. Me dijo, el burro es noble a ultranza, carga mucho más casi que su peso. Tiene
una característica que en sus rodillas, cuando le excede su peso, él se niega a caminar. Por lo tanto, él establece claramente cuál puede llevar. Sus patas traseras siempre pisan donde han pisado los cuartos delanteros o las patas delanteras. De manera que nunca se va a tropezar. Y de nosotros los seres humanos, ¿no tropezamos con la misma piedra? Yo encuentro toda la razón lo que tú planteas, Juan. Yo creo que no solamente los burros, sino que también otra especie, las mulas. También, bueno, son un derivado de... Sí. No. O sea, el camino de las carretas era el camino de las mulas. ¿No? En uno de estos textos los ingleses, que uno que era comerciante, habla de venir a buscar a Valparaíso un barco que le traía mercancía. Y relata que la mercancía se la lleva como en 90 mulas para Santiago. Claro, Imagínate una caravana de 90 mulas cargadas, camino a las carretas por ahí Santo Domingo hacia arriba, cargadas. Y las mulas eran el medio de transporte para la carga de la gente burro y mula. Claro, los machos que le llamaban también cuando recogían la basura. Yo creo que en realidad me hace mucho sentido esa figura, oye. Claro, no, muy Juan, interesante. Bueno, yo creo que de tantas cosas que la ciudad a nosotros nos proporciona, es cosa de observar. Por eso que le hemos llamado a este programa Triple Mirada, porque el paso primero de la investigación científica es siempre la observación. Siempre se observa, y ojalá observar una vez cuando uno parte, observar cuando está en el desarrollo, como decimos los profesores, y al final, porque la evaluación siempre es permanente. No sirve una evaluación al final, siempre hay que estarse mirando. Ojalá mirarse uno también para ser mejor. Como dice la Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, en este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría, y haz que sea yo mejor. En el sentido no mejor que el otro, sino que uno mejor que uno mismo. Juan, ¿qué te ¿Me permites? ¿Sí? Quiero leerte un párrafo de un Por artículo favor. que he encontrado que me parece estupendo. Dicen que Valparaíso es una ciudad cubista, pura forma y perspectiva, llena de volúmenes, espacios y color, que solo se descubre caminando y agudizando el ojo para comprenderla. Un cuadro de posibilidades infinitas, llena de vericuetos, cerros, balcones, callejuelas, pasajes para recorrer hasta no poder cerrar la boca de agotamiento o de asombro. Qué bien. Bueno, amigos, aquí con Juan Camus, con este excelente término, los dejamos invitados para una próxima edición de Triple Mirada. Muchas gracias por su atención y nos juntamos de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias.